Muy buenas noches. Como cada jueves estamos nuevamente desde CES transmitiendo entrevistas con destacados investigadores nacionales e internacionales. En esta ocasión tenemos el gran placer de contar con una investigadora que ha ganado un premio a nivel latinoamericano con su investigación, la doctora María Bonilla. La doctora María Bonillas es magíster en enseñanza de las matemáticas, licenciada en educación, es una docente, ¿no? Realizó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es investigadora en etnomatemáticas y ha asistido como ponente y conferencista a varias presentaciones en distintos congresos y seminarios internacionales, ¿no? Ella ha realizado una tesis muy interesante sobre etnomatemáticas y tuvo una estancia en el laboratorio en didáctica André Rebus de Francia y trabajó de la mano con la doctora Corinne Castella, ¿no? Con finalidades de obtener el apoyo nacional de desarrollo científico. La doctora María Bonilla es miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemáticas, de la Sociedad de Educación Matemática, FISEM, es miembro asociado también del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME. En realidad la doctora cuenta con un currículum bastante amplio y a partir del premio obtenido con su tesis de maestría, cada vez es más invitada a participar en distintas investigaciones y eventos nacionales e internacionales. Pero lo más importante es que la doctora María es una peruana que tiene un enorme sentido de identidad nacional, una fuerte vocación docente y con estos dos elementos ha logrado llegar hasta donde está en este momento y de seguro que va a seguir investigando y logrando nuevos descubrimientos desde el Perú para el mundo. Bienvenida, doctora María, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Lourdes. Realmente me halaga mucho el hecho de que hayas pensado en mí, me hayas invitado a participar en este momento, en esta entrevista, y que, bueno, que creas que es algo interesante, ¿no? El trabajo que he realizado en esa investigación sobre etnomatemáticas en el Perú. Y estoy dispuesta a contestar las preguntas que tú consideres, ¿no? Sí, profesora María, doctora María, una cosa inicial es el tema de etnomatemáticas. Es algo que se conoce en algunos ámbitos, pero no es, digamos, algo que está muy difundido, ¿no? ¿Cómo es que usted llega a este tema? ¿Cómo es que usted llega a interesarse por realizar este tipo de investigación? Sí, lo que sucede es de que, bueno, en realidad el tema andino, el tema que tiene que ver con la cultura andina, las culturas de los pueblos originarios en el Perú, no es algo que me es ajeno. Mi familia es de la zona del centro, es de Jauja, y a pesar que mis padres han venido de Jauja ya hace 70 años, sin embargo, siempre nos hemos mantenido todos, pues, la familia, cercana a las costumbres de la región del centro. Y también, por otro lado, tengo familiares políticos que viven en otras partes del Perú, principalmente en el sur, en la zona de Ayacucho, Cusco. Entonces, para mí no es una realidad ajena, y al contrario, me es muy cercana. Inclusive podría decirte que, porque la familia sigue con las costumbres aquí en Lima, nosotros siempre continuamente vamos a actividades culturales relacionadas de la zona de Jauja principalmente y de Huancayo, ¿no? Entonces, hay un motivo, digamos, de identidad, por mis raíces. Y porque durante mi niñez, lo que yo vi, lamentablemente, fue mucho racismo y mucha exclusión hacia las personas que
que mantenían sus raíces y querían seguir cultivándolas. El hecho de considerar que lo serrano era algo, digamos, despectivo, algo de lo que uno tenía que burlarse, ¿no? Entonces, y cuando yo era niña y escuchaba ese desprecio hacia lo serrano, sentía mucho dolor, porque mis abuelitos eran personas que vestían pues la vestimenta típica de la zona, hablaban quechua, posiblemente quechua del centro. Entonces, aunque mis padres ya no tenían esas costumbres porque estaban en Lima y estaban muy bien ambientados a la vida de la costa, pero sin embargo las raíces no se olvidan, ¿no? Entonces, como que tú niegas tu identidad. Y al final, después de muchos años de haber también leído a Encinas, por ejemplo, ¿no? Entró en mí, y más aún en el hecho de que logré trabajar en la Universidad Cayetano Heredia, recibí la invitación para enseñar el curso de matemáticas a estudiantes de educación intercultural bilingüe que recibían el apoyo del Estado en el programa de Beca 18 para estudiar en esta universidad, en la Facultad de Educación. Y es en el trabajo con ellos cuando me di cuenta que había mucho que investigar, porque si bien es cierto, ellos sentían mucha dificultad para poder enfrentarse con la matemática formal a nivel aritmético, algebraico o geométrico, básicamente las fórmulas, ¿no? Que eso es lo más difícil, aplicar las fórmulas, saber cuándo aplicarlas, entenderlas. Entonces, en ese trabajo es que percibí que a pesar de ese problema que ellos presentaban, tenían conocimientos matemáticos por una serie de prácticas que realicé con ellos. Es decir, los conocimientos matemáticos eran intuitivos, eran prácticos, no eran formales, pero sí había un pensamiento matemático desarrollado en ellos. Siendo jóvenes de 16 años, 17 años, entonces yo dije, pues, si es que ellos saben esto es porque lo han aprendido. ¿En dónde? En sus comunidades. Y sus padres les han enseñado. ¿Cómo es posible que alguien que tiene problemas para formalizar la matemática, sin embargo, cuando la trabaja, sí lo puede hacer exitosamente en la práctica, pero no en la formal? Entonces, yo pensé, es porque en sus prácticas diarias, en las actividades de su familia, en sus comunidades, ellos utilizan la matemática, los conocimientos matemáticos, pero no formalmente, no con fórmulas, no con algoritmos, sino lo utilizan en medio de sus prácticas. O sea, y es cierto. Entonces, eso es lo que me llevó a ir a las comunidades, realizar una investigación de tipo etnográfico, viajar a Puno, viajar a Ucayali, porque fue básicamente con quechuas y con chipivos. Entonces, y es allí donde pudimos encontrar que lo que pensábamos era cierto, ¿no? Y aunque fue solamente algo muy pequeño, pero sí se demostró. ¿Por qué? Porque el trabajo era multidisciplinar, no solamente estaba en mi persona como educadora, aunque yo era la investigadora principal, sino también había antropólogos, porque es un trabajo etnográfico, que es una metodología de la antropología, también había matemáticos puros, la profesora Castella de Francia, unos profesores de la Universidad Católica, que estaban allí y vieron que lo que nosotros hemos afirmado en la tesis es cierto, ¿no? Entonces, ese es el motivo que llevó a que se desarrolle la investigación, la necesidad, por un lado, una motivación personal, como una reivindicación, el querer decir que tanto desprecio que recibe el serrano, y sin embargo, tiene conocimientos que dicen que no los tiene, pero en realidad sí los tiene. O sea, es una cuestión, por un lado, social, personal y también educativa, ¿no? Y en el fondo política. Claro que sí, en realidad así es el mundo, ¿no? Es un todo, ¿verdad? Hay una motivación personal, hay estudios, hay de repente encuentros,
Y todo eso, ¿no? Todo eso juega, todo eso juega. La educación no es un tema técnico, es un tema humano en realidad, ¿no? Entonces, qué bueno que usted haya tenido esa motivación, porque en realidad ese ver que en el otro lado, que en la periferia hay conocimientos valiosos que merecen ser rescatados, ¿no? Es una actitud sumamente necesaria en la vida, ¿no? Y decide muchas cosas, decía la política, decía la economía, decía nuestras relaciones, etcétera. Y en este aspecto de las matemáticas, tiene un significado particular, ¿no? Yo recuerdo que algo que leí sobre matemáticas hace mucho tiempo fue escrito por un alemán, que creo que usted también lo conoce, ¿no? Joachim Schroeder. Él trabajó también este tema de la etnomatemática, hizo muchas publicaciones y además ha sido invitado a varios lugares por ese tipo de investigaciones, ¿no? Entonces ya su participación, usted, doctora, nos está poniendo en ese nivel, ¿no? En un nivel donde la ciencia está avanzando. Sin embargo, me imagino que por la complejidad del tema, que ha requerido la participación interdisciplinar, también ha tenido que superar algunas dificultades, hacer investigaciones de este tipo, ¿no? Si las investigaciones normales ya son un problema, ¿no? Investigar un tema nuevo, convencer a alguien de que es valioso, buscar los recursos, ¿cómo logró llevar adelante la investigación, ¿no? ¿Qué cosas tuvo que superar? Eso es importante conocer. Bueno, aquella vez yo estaba trabajando en la Universidad Cayetano Heredia y el año 2014 comencé a trabajar, el 2015 ya después del trabajo del 14 y el 15 seguí trabajando con ellos, con los estudiantes de las tres comunidades originarias del Perú. Me entró las ganas de hacer esa investigación, pero el asunto es cómo lo financio. ¿Cómo lo financio? O sea, porque viajar a estas comunidades y vivir allí durante un tiempo es dinero, todo es dinero. Y para mi suerte, yo recuerdo que una vez fui a la biblioteca, creo, de la Universidad Cayetano Heredia, y llegué y en la mesita vi un folletito que decía Premio a la Investigación Interuniversitaria y Multidisciplinar, PIM 2015. Y ahí fue cuando se me prendió el foco. Dije, entonces comencé a leer y decía que era promovido por el Consorcio de Universidades. Y ahí decía que tenía que ser un premio, una investigación donde hubieran varias universidades del consorcio, que son 4 universidades, ¿no? La Católica, la Cayetano, la Lima y la del Pacífico. Y tenía que ser multidisciplinar. Entonces, todo encajaba como en mi investigación, en lo que yo quería hacer. Y por eso es que, y me acuerdo que el profesor, tengo que agradecer a muchas personas en este camino, Eduardo Ruiz Urpeque, que también estaba trabajando conmigo en la Cayetano en esos años, y yo le comenté, ¿sabes qué? Ha salido esto, quiero hacer este proyecto. Y él estudiaba antropología en la Católica, sí, como doctorado. Y entonces él me dice, sí, mi asesor de tesis es el profesor Óscar Espinosa. Y le dije, ya, entonces por ahí puede ser antropología, porque esto hay que ir allá, etnografía, sí, me dice. Y él habló con el profesor Rojas Espinosa, y ya era otra universidad, porque yo trabajaba en la Cayetano, aunque yo soy de la Católica, pero en ese momento trabajaba en la Cayetano, y el profesor de la Católica, como antropólogo, aceptó, estaba de acuerdo, y después hablamos con una profesora, y él dijo, no, tiene que ser con alguien de matemática. Educación eres tú, él matemática, y buscamos a la profesora Norma Rubio en ese momento, y con ella estuvimos coordinando para presentar el proyecto. Y se presentó, yo en realidad lo presenté en agosto, y la Facultad de Educación no sabía que lo había presentado. No sabía porque es que no, como, así, en el último momento lo colgué y lo mandé porque había una fecha, y creo que inclusive tuve que viajar con mis recursos, gasté como 700 soles para viajar, porque tenía que yo ir a las comunidades donde se iba a hacer, eran 3 comunidades de
de Puno y 3 comunidades de Ucayali. Se supone iba yo a ir a viajar y iba a recoger información sobre las prácticas diarias de esas comunidades. Entonces, yo tenía que conseguir las cartas de autorización de los profesores de los colegios de esas comunidades y también las cartas de autorización que permitían, estaban de acuerdo en que se hiciera la investigación de los pobladores, o sea, de los jefes de las comunidades. Y conseguí esos documentos y los traje, porque sin eso tampoco una investigación no está permitida, ¿no? Entonces, porque el comité de ética te pide una serie de requisitos. Y ya, eso fue con mi propio dinero. O sea, no, me acuerdo que gasté como 700 soles y eso que fue haciendo mucho sacrificio, ¿no? Me pasé de Puno hasta Ucayali, no por Lima, sino por la sierra. No sé cómo hice, que hice transbordo. Al final llegué desde Puno hasta Ucayali de frente, por toda la sierra, por la cordillera. El asunto está en que presentamos el trabajo, la universidad no sabía. Yo presenté el proyecto a la coordinadora de mi facultad, aquella vez, creo que fue la coordinadora del programa, pero la profesora, no sé por qué, lo tuvo allí y no me respondió nada. Y quedó allí guardado, encarpetado. Es cierto, es que es así. ¿Y yo qué iba a hacer si es que no me respondía? Yo decía, ay, qué pena. Bueno, ¿qué se hace, no? Pero de repente llega el mes de noviembre y gano el premio, o ganamos el premio. Entonces, en ese momento, y para todos, el premio, o sea, ellos no sabían que yo lo había presentado. Yo no les dije nada, ¿no? Si es que no ganaba, no pasaba nada. Pero cuando se enteraron que ganamos el premio, y ahí recién se desencarpetó el proyecto, y recién lo tomaron en cuenta, y recién lo aprobaron, y tal vez nunca se hubiera aprobado si es que no hubiera ganado el premio, es la realidad. Pues cuando tú dices cuáles son los obstáculos que uno tiene que seguir, ese es un obstáculo, que a veces no se dan cuenta, que tal vez era algo valioso, ¿no? Bueno, te digo lo que es la realidad. Entonces, y ahí cuando ganamos el premio ya nos dieron el dinero para financiar, ¿no? Entonces el proyecto pudimos viajar y inicialmente pensamos incorporar a los estudiantes de educación intercultural bilingüe que estaban en el proyecto, que eran 10 estudiantes que nos iban a acompañar, que ellos se iban como saben el idioma quechua, chipibo, ellos iban a ser los traductores, porque yo no lo conozco, no domino, entonces pero sin embargo al final no se pudo por diversos motivos y tuvieron que quedarse en Lima, pero sí le ayudaron, eso fue clave, que sin esto yo no hacía el proyecto. Como ellos no viajaron, ellos le dijeron a sus padres, entonces sus papás ya sabían que yo iba a ir, ¿no? Sabían que el próximo, eso fue el 2015, más o menos para agosto del 2016, después de haber hecho una serie de gestiones con el comité de ética, porque ellos te exigen esto y lo otro, ¿no? Hay que cumplir los requisitos, todo que esté bien como debe ser. En agosto del 2016 comenzamos a viajar, pero yo fui sola, si bien es cierto, pero a las comunidades no llegué sola. Llegué con los padres de ellos. O sea, ellos le dijeron a sus papás, la profesora va a ir y tú tienes que llevarla acá y ayudarle y presentarle a la gente. Entonces, porque si yo hubiera ido sola sin que nadie me conociera, no me hubieran aceptado. Para mí hubiera sido más difícil acceder a la información. Pero en cambio, cuando ellos me han llevado, me han acompañado, yo sabían que iba a ir. Entonces los profesores, los padres de familia, la comunidad, no me veía como una extraña a la que normalmente las comunidades desconfían, porque lamentablemente hay gente que se aprovecha, ¿no? Entonces, lo que es normal y yo comprendo, no me molesto por eso. Sino que ya veían que era alguien que iba a hacer algo en bien de la comunidad y que era una profesora de los estudiantes que estaban en Lima, porque los papás muy orgullosos, sí, que es la profesora de mi hijo que está en Lima y es su profesora, así que tienes que apoyar. Entonces yo con ese apoyo es que ya fui a las comunidades y comencé a observar las prácticas.
al momento veía cuando construían la casa en la cultura chipiva, en el pueblo chipivo construyen sus casas con madera, con una serie de materiales de la zona. Entonces ese proceso yo lo fui filmando, cómo por ejemplo construyen, elaboran sus redes, cómo ellos elaboran las artesanías, o sea, todo tejido, porque también hay tejido en la selva. Y de igual manera en la sierra comencé a observar los tejidos principalmente porque es lo que yo felizmente tuve mucha cercanía con señoras, y un beneficio de mi parte es por un lado que yo soy también de origen andino, y quiera que no se nota que soy de origen andino. Muchos creen que soy de la provincia y no de Lima, pero sin embargo yo toda mi vida he vivido en Lima. Y por otro lado es que ellos, por un lado soy de origen andino y por otro lado de mi edad. Soy una persona mayor, y entonces con las señoras con las que yo me relacionaba eran personas de mi edad. Que distinto sería que vaya un joven de 20 años o 30 años, la diferencia de edad es como que la persona se siente un poquito, ¿no? Desconfía, no es igual. En cambio, y como son las señoras mayores quienes tejían, y son mayores quienes están en el campo, porque hay mucha gente mayor en el campo, con ellos conversaba y me recibían muy bien. Entonces, he tenido mucha ayuda también de un profesor de Puno, por ejemplo, el profesor Juan Vicente Guamán, de la zona de, vivía en ese tiempo, me acuerdo, en Ayaviri. También me apoyó, me presentó a una señora tejedora. O sea, he recibido apoyo de muchas personas. Y el apoyo también lo recibí cuando viajé a Francia ese mismo año, el 2016, el apoyo de un profesor de Venezuela que hacía su doctorado en París 7, en la Universidad de París 7, con la profesora Michelle Artig, y él me contactó con la profesora Corín Castella. Bueno, yo me contacté con ella ese mismo año. O sea, fue una cosa como que todo encajó, porque también la profesora Castella fue clave en ese trabajo, con la profesora Cecilia Gaita, aunque hizo, claro, ella me asesoró la tesis, pero eso fue después, ¿no? Pero en el momento mismo de investigación, quien me orientó más fue la profesora Corín Castella. ¿Y cómo me contacté con ella? Porque ese año, 2016, en el mes de febrero, hubo un evento del ICMI, que es una Comisión Internacional de Instrucción Matemática, está en inglés ICMI. Entonces, ellos hicieron en la Universidad Católica un evento para formar se llama Capacity and Networking Project, es como unir redes de Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Entonces, justo a ese evento, en el mes de febrero, llegó la profesora Michelle Artig. Entonces, le pregunté, le dije, profesora, que hemos ganado este premio, queremos hacer esta investigación de etnomatemática, que no es algo muy común, porque no es algo muy común, y le pedí, ¿me puede usted presentar a alguna persona que nos pueda ayudar? Y ella me dijo, sí, la profesora Corín Castella. Entonces, a través de ella es que le mando un correo electrónico a la profesora Corín Castella con unos trabajos que habíamos hecho, y dijo sí, aceptó. Entonces, es ella quien más nos ha asesorado en el momento mismo de la investigación. Inclusive vino aquí al Perú en el 2016 a fines, después del trabajo de campo, ¿no? Entonces, como que todo estaba a nuestro favor. Cuestiones como el hecho que hubiera este evento del ICMI, que la profesora Artig nos presenta a la profesora Corín Castella, que después yo viajé allá a Francia porque hubo un congreso mundial en Alemania, el ICME, que es el Congreso Mundial de Educación Matemática, que fue justamente en Alemania. Entonces, todo lo que tú cuentas, en verdad, debe ser una cosa muy mínima de todo lo que has debido pasar. Yo me imagino que estás contando los eventos más, digamos, resaltantes, pero una investigación de este tipo, hecha desde una maestra peruana, realmente ha tenido que pasar por muchas, muchas cosas, ¿no? El tema hay un factor en la cultura de los pobres, ¿no? Que es que uno aprovecha las oportunidades. Y la otra cosa que marca la vida de los pobres es la lucha contra la adversidad.
O sea, uno no se da por vencido, ¿no? Creo que hay mucho de eso en la historia que nos estás narrando, ¿no? Mira, yo te digo honestamente, siempre he luchado contra la corriente. O sea, cuando estuve en ese evento que te contaba en el mes de febrero del 2016, hubieron personas muy prestigiosas que trabajan en la educación matemática. Cuando yo me referí al tema de etnomatemática, y en ese país, en ese lugar estaba personas de Bolivia, y la necesidad de desarrollar esto por la masa indígena, como que yo sentí que no lo valoraban, y me sentí maltratada. A pesar del premio y a pesar de todo, sin embargo, a veces no se valora los conocimientos de nuestros pueblos. Pero sin embargo, yo sí lo valoraba. Más por el hecho de conocer a los chicos y más por el hecho de yo venir de una familia de la sierra. Entonces, y a pesar de las diferencias que han habido, y como por ejemplo el hecho de que al inicio de mi investigación no fue tomado en cuenta en la misma universidad, es la realidad, si no hubiera ganado el premio, entonces tenía que continuar, o sea, tenía que demostrar que lo que yo estaba pensando era correcto, pero no por mí, sino por lo que representa la reivindicación de los conocimientos de los pueblos indígenas, que durante más de 5 siglos han sido sistemáticamente invisibilizados en nuestra sociedad y en toda América Latina y en el mundo. Bueno, en el caso de 500 años acá, y en los países del África y del Asia pasa lo mismo, y la Oceanía. Y entonces, es un problema reivindicativo, y es un problema de justicia. Yo le llamo justicia epistémica, porque aquí es la justicia a nivel del conocimiento. Y por eso también planteo que existen derechos epistémicos, porque también por ahí he escuchado y lo he leído, pero no es algo tan común, que así como hay derecho a la salud, derecho a la educación, también el derecho a que los pueblos conocen de acuerdo a cómo les da la gana conocer, de acuerdo a su contexto geográfico, su contexto socioambiental, a su idiosincrasia, a su cosmovisión. Entonces nosotros, los pueblos originarios en todas partes, tienen el derecho a tener los conocimientos y a adquirir esos conocimientos desde un proceso que es distinto al hegemónico que es lo occidental. Entonces, el ir a las comunidades y observar su práctica, donde son prácticas generalmente ninguneadas, menospreciadas, porque se supone que no hay modernidad, ¿no? No hay modernidad, pero sin embargo hay conocimientos valiosos. A tal punto que quién sabe si nuestra sociedad occidental está yéndose hacia el abismo, es justamente porque se ha apartado de esa visión natural, de respeto a la naturaleza, el sentir que el hombre no es el dueño, sino es parte de todo esto y que no tiene el derecho a destruirla. Entonces, y sin embargo, en los pueblos originarios sí tienen esa mentalidad que la cultura occidental ha perdido, porque cree que hay una lucha con la naturaleza. No es lucha contra la naturaleza, es el tener que convivir con ella y ser parte y no sentirse superior a la naturaleza y a cualquier ser vivo, sino sentirnos nosotros, los humanos, mirarnos como parte de todo esto y respetarla, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cuestión filosófica, es toda una concepción filosófica. Yo no estudio filosofía, pero siempre me ha gustado leer de filosofía, porque la epistemología también es parte de la filosofía. Y fuera de eso y por ejemplo, leyendo muchos de los colombianos hablan de esto, los de Bolivia también, o sea, el Perú creo que es uno de los últimos países en América Latina que se embullen en todas estas ideas, a pesar
de ser sede de una cultura la más importante de América Latina, del sur de América Latina, como fue la cultura incaica, el pueblo de los incas, ¿no? Entonces, es contradictorio que tal vez en otros países no hay ese desarrollo que se ha habido en el Perú, pero sin embargo en eso somos los últimos. Hay muchas investigaciones de etnomatemática en Colombia, en Brasil, pero en el Perú no. En realidad, lo que tú estás diciendo tiene una relevancia pero fundamental, ¿no? Esto de las epistemologías, claro, no hay una epistemología, hay distintas epistemologías, ¿no? El tema es que estamos colonizados mentalmente y eso no permite nuestro desarrollo. Y es cierto, ¿no? O sea, en el exterior, por ejemplo, los países avanzados, en desarrollo, los países más desarrollados que entienden mucho mejor el tema de derechos humanos, el tema de paz, el tema de justicia social, han trasladado esos conceptos a la educación. Por ejemplo, en Australia, uno ve el currículum en Australia, es sumamente interesante, ¿no? Por ejemplo, es un currículum donde no solamente describen las capacidades específicas, las competencias que tienen que haber por áreas, pero incluso, por ejemplo, si uno ve la parte de matemáticas, en el currículum australiano hay un adicional para los primeros grados, que son para los niños cuya lengua materna es diferente a la estándar, ¿no? Al inglés. Entonces, ese sentido de entender, ¿no? Que otros grupos son importantes, que sí tienen ideas, que sí tienen cosmovisiones valiosas, metido al tema de currículum, ha generado para el caso australiano que para los primeros grados haya digamos, no es un glosario, pero es un documento adicional con propuestas muy específicas. Por ejemplo, te dicen, para ver el tema de equivalencias, qué sé yo, en matemáticas con los niños pequeños, tenga cuidado de que el idioma no vaya a sesgar su capacidad matemática. Entonces, el profesor tratará de usar, ¿no?, carteles con las palabras en el idioma original del niño, ¿no?, para ponerlo en la ventana, en el pupitre, no sé qué, de tal manera que pueda decir, este es del mismo tamaño que el otro, porque entiende el concepto, pero el idioma no hace interferencia, ¿no? A ese nivel se puede llegar cuando alguien puede entender cosas como las que está presentando usted, doctor, ¿no? Es todo este tema de la cosmovisión, de la epistemología propia, de la reivindicación de los derechos humanos, etcétera. Y claro, es que en esos espacios y de la forma que se enseña en esos lugares, logran personas que luego van a tener en cuenta que todos somos iguales, que aquí hay derecho para todos, etcétera, ¿no? La discriminación, por supuesto, va a disminuir por su propio peso, ¿no? Entonces, por poner uno de los ejemplos, ¿no? Pero uno puede ver, por ejemplo, el caso de los maorís y ¿cómo se llama?, de cómo han reivindicado sus danzas tradicionales haka, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo por eso pongo estos ejemplos porque me parece importante destacar cómo una maestra, ¿no?, una docente peruana de matemáticas, ha podido llegar a estos niveles de desarrollo científico que realmente nos orgullece y nos pone en otra posición, ¿no? Bueno, para no hablar yo, en realidad lo importante es conversar tener todos los datos de usted. Sí, hemos hablado, digamos, del contexto, que siempre es muy importante, además que muchos se van a sentir identificados con su experiencia y van a decir que lo que ellos están haciendo también vale la pena, ¿no? Inspira mucho también. Pero vamos también a ver un poco en qué se centró su investigación. Ahora sí, cuéntenos un poquito, ¿no? ¿Qué investigó y a qué conclusiones llegó? Si fuera tan amable. Ya, entonces, como le estaba explicando, el asunto original o el problema que queríamos resolver era cómo enseñar matemática a los estudiantes de los pueblos quechua y Shipibo, partiendo de su práctica diaria. Porque la educación señala de que los conceptos o
los procesos de aprendizaje tienen que ser pertinentes, tienen que corresponder a la realidad del estudiante. Entonces, ¿y cómo nosotros podíamos identificar cuál era el contexto en el que se iba a enseñar? Teníamos que viajar a las zonas de Puno, zona quechua de Puno, y a las comunidades nativas Shipibo-Conibo en Ucayali, y tratar de identificar en medio de la práctica de los pobladores, observando qué es lo que ellas realizaban en su práctica diaria, conceptos matemáticos que estén subyacentes a esas prácticas, que no se vean a simple vista, pero que sí estén presentes. Entonces, eso fue justamente lo que hicimos. Viajamos con otras personas, más que nada ayudantes, asistentes, ¿no? A estas zonas de la sierra y de la selva, y comenzamos a grabar cuando los pobladores, las señoras tejían, cuando los pobladores construían casas, cuando los pobladores elaboraban artesanía, en sus diferentes actividades diarias, ¿no? Y del conjunto de actividades que nosotros observamos, teníamos más información de las tejedoras, las señoras que tejían. Y por eso es que, y aparte de esto, teníamos de diversas señoras, variedad de información, y es ahí donde encontramos conceptos implícitos, principalmente en la práctica cuando las señoras construyen su telar, la base de su telar, ellas colocan estacas en el piso, con unas maderas y con piedra, generalmente colocan estacas para poner los palos que van a servir para tender la urdimbre. Le llaman ellas el alguido. Entonces, en ese momento que colocan las estacas, es que se puede apreciar que están construyendo un rectángulo de la misma manera como que si uno construyera un rectángulo utilizando un lápiz y un papel, ¿no? Entonces, eso es lo que se observó, que habían implícitas en esas actividades, en esa práctica, nociones de perpendicularidad, de paralelismo, y bueno, yo por eso, no sé si fuera posible que pudiera pasar un video, ¿no? Que tiene que ver con esta práctica justamente, o sea, es mucho lo que se ha grabado y hay bastante matemática allí, solo que en ese momento lo que nos quisimos enfocar es en eso, en esa actividad puntual, y fue lo que está aquí grabado. ¿Voy a pasarlo? ¿Puedo compartirlo? Sí, por favor, adelante. Ya, en este video lo que vamos a ver es cómo la señora Isidora es la que va a plantar las estacas para construir la base de su telar, el telar. Cuando recién comienza digamos, a tejer, ¿no? Claro que antes de esto ella ya tiene su lana, la lana la ha pasado por una pushka y ha hecho el cantir, que le llaman cuando crean, digamos, construyen o van creando el tejido, los hilos, ¿no? Que tienen que tener una textura especial, es todo un proceso. Pero aquí estamos solamente viendo lo que se relaciona a la construcción de la base del telar. Voy a reproducir. Ahora vamos a comenzar a ver que kait con callarisons quichuaman, ¿no es cierto? Ya. Ya kait con callarisons esta gata tacaspa. Cuartiasunse su medida vamos a sacar, ¿ves? Ajá, ya. Medida torcunse en anjet albisunse en euros picha torcunse anjet. Na anjet pehnat churai como que na graba cuyaban normal. Sí. Ya. Con callarisons ya que. ¿Ha medido? ¿Cuánto ha medido? Una cuarta, 2 cuartas, medio. Ya. Sí, su callarín en jet. Ajá. Callarín en jet. Ya. Jet, tacashan, esta catay.
Ahora son medidas, vamos a hacer. Que medirán con orcos. Entonces lo que la señora está haciendo es, primero ha plantado una estaca y después plantó la otra estaca. La distancia entre las dos estacas son 2 cuartas y media. Ella toma como unidad de medida la cuarta, es cuando la mano se extiende desde el pulgar Esto son hasta medidas. Entonces, lo que ha hecho es trasladar esas medidas de 2 cuartas y media, la ha trasladado a esa soga. Pero como ella va a tejer dos unjuñas, que es un tejido que se utiliza para llevar la coca, ¿no? En el momento de una ceremonia, para tener guardada la coca, un cuadrado. Entonces, ella va a tejer dos al mismo tiempo. Por lo tanto, al momento de pasar la medida, lo ha duplicado. Ya no es 2 cuartas y media, sino hay 5 cuartas. Entonces, al poner el palo junto a las estacas, como para que, como una forma de que les permita a ella tener la soga, ¿no? De 5 cuartas. Y otro estaca vamos a marcar va a también colocar aquí. en la tercera estaca. En 4 estacas se hace. Y dice, con 4 estacas se hace, construye, es un rectángulo. Pero fíjense que cuando ella coloca la tercera estaca, ¿no? Cuando ella coloca la tercera estaca, no lo hace de una manera, digamos, aleatoria, al azar, no, sino que ella lo que va buscando, porque está moviendo, fíjense que ahí está moviendo, lo que está buscando es que sea un ángulo. Hay que hacer ese rectito. Ella dice, tiene que ser rectito, dice. Entonces, esa palabra que dice, tiene que ser rectito, esa frase indica que está buscando la perpendicularidad. Solo que no lo mide con una escuadra, un transportador, no, pero lo hace de manera intuitiva. Busca la perpendicularidad de manera intuitiva. ¿Puedes ayudarme a hacer? Ya trazó un lado. Este lado, allá arriba. Este lado. No, sopita nomás. Ahí en la pita. Sí, hace así. Lo que estamos haciendo ahora es trasladando esa soguilla que estaba en la primera estaca, ya está. estamos pasando a la otra, de manera paralela a la otra estaca. ¿Para qué? Para poder señalar el punto de la cuarta estaca. Y eso viene a ser una recta paralela a la primera. La estaca estuvo, la soga estuvo entre la primera y la tercera, y ahora va a estar entre la segunda y la cuarta estaca, ¿no? Pero esa soguita viene a ser paralela. O sea que esta medida es igual que esa medida. Sí. Y esta igual que esta. Sí. Ya. Entonces, lo que hemos visto aquí ha sido la manera como ella ha construido la base de su telar, pero al momento de construir la base del telar, lo que ha hecho es construir un rectángulo. O sea, es una técnica matemática, bueno, una técnica que utiliza es una técnica similar a la técnica matemática para construir un rectángulo. Y ahí hay nociones de perpendicularidad y también de paralelismo. Sabemos que los rectángulos son cuadriláteros que tienen sus lados iguales 2 a 2 frente a frente. Los dos lados largos son iguales y los dos lados cortos, el ancho es igual, son iguales, ¿no? Entonces, en otras palabras, este conocimiento de construir un rectángulo se puede decir, se puede afirmar que es un conocimiento propio de la cultura incaica. ¿Por qué? En una oportunidad al profesor Ubiratán de Ambrosio, el año, no me acuerdo, hace 2 años creo, 3 años, le mandé este video. Él es el fundador de la etnomatemática, es brasileño, ya falleció. Entonces, en aquellos años yo le mandé el video
y le dije, profesor, aquí se mueve, se ve cómo es que la señora de Puno, que es una señora tejedora, está construyendo un rectángulo al momento de poner la base del telar. Y él me dice, pero claro, podría haberlo aprendido porque los españoles le pudieron haber pasado eso conocimiento. No, claro, pero el profesor me dijo eso. Y tiene toda la razón de pensar eso. Pero una cosa muy importante, y justamente por eso la importancia de que cuando uno soluciona un problema, no puede quedarse solamente en el ámbito educativo o en el ámbito matemático. Felizmente, cuando estuve aquella vez, el 2016 en Francia, la profesora Corinne Castella, que conoce a gente de otras áreas, la profesora de Rosier, Sophie de Rosier, que es una profesora antropóloga, es francesa y antropóloga, que trabaja en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Hablé con ella y ella me dijo que había venido al Perú en los años 70, en los 80, y siempre viene, y es especialista en tejidos. Ella sabe tejer, pero mejor que nosotros, porque también estuve en Bolivia, estuve en Perú ya. Y me dijo que ella encontró una crónica del siglo XVII, 1600, donde el cronista explicaba cómo se tejía en esos años, o sea, hace 300, 400 años. Reprodujo el tejido según la crónica, y dice ella, porque ella pues es experta en tejido, le llaman de faz de urdimbre, porque lo que se ve es la urdimbre, y dice que la técnica que ella reprodujo de la crónica es idéntica a la técnica como actualmente se teje en Puno. O sea, en otras palabras, ¿cómo yo podría? Y yo le dije al profesor de Ambrosio, en ese correo que le envié, que él me respondió, que se puede demostrar por la crónica que la profesora de Rosier leyó y que reprodujo ella con las indicaciones del cronista español de hace 400 años, que esa técnica es la misma que ahora se practica. O sea que no podemos decir que el conocimiento que está implícito en la construcción de la base del telar es un conocimiento que ha sido traído de España, sino que es un conocimiento propio de los incas, de los pueblos quechuas. Entonces, por eso es que yo me di cuenta, o sea, sin querer, porque todo lo que yo hice no fue planificado, en ese aspecto, digamos, de tener que abordar diversas disciplinas, porque aquí, para poder explicar de qué es un conocimiento del pueblo quechua, tuve que, en base a la sugerencia de la profesora de Rosier, tuve que ir al campo de la historia, porque es una crónica, es historia. Con lo que me di cuenta que si nosotros queremos solucionar problemas en el ámbito educativo y en cualquier ámbito, tenemos que hacer investigaciones interdisciplinarias y holísticas, que vean, o sea, que si alguien me dice algo, yo voy a ese campo y digo, no por esto, pero con fundamentos del campo que le compete. O sea, era necesario hacer este tipo de trabajos. Por eso es que en el momento de la fundamentación de la tesis, digo, y lo que es cierto, que la etnomatemática abarca todas las ciencias, o sea, trata para encontrar el conocimiento de los pueblos, porque aquí estamos relacionando la cultura con la matemática, tenemos que ir a la historia, a la antropología, a la política, ver lo educativo, lo psicológico y todo eso, ¿no? Entonces, está todo relacionado y es necesario llegar a ese nivel de complejidad. Por eso también se puede hablar de la teoría de la complejidad. Está relacionada con la teoría de complejidad. Claro que sí, claro que sí. Muy interesante todo lo que estás presentando, María, realmente sumamente interesante. Bueno, en realidad también la entrevista tiene un plazo, pero definitivamente creo que tenemos que tener más de una entrevista u otro tipo de evento para poder conocer completamente toda esta experiencia, pero sobre todo tus reflexiones, ¿no?
es, creo que, muy valioso. Y dime, luego de realizar estas investigaciones y validar los conocimientos, etcétera, ¿a qué conclusiones llegas con tu investigación? ¿Y qué recomendaciones, no? Bueno, que como en realidad esta investigación parte de una motivación educativa. ¿Por qué? Porque el querer que los estudiantes quechuas y chipivos aprendieran matemática de un contexto pertinente y que lograran los objetivos que nos planteábamos, nos dijimos, bueno, tenemos que ir a las comunidades identificar los conocimientos implícitos en las prácticas. Entonces, si nosotros queremos que los estudiantes aprendan matemática de una manera más efectiva, tendríamos que diseñar procesos de aprendizaje en los que estén implícitas esas actividades. Por ejemplo, llevar a la señora tejedora, ¿no? La que hemos visto en el video, o a otra señora que teje, y que realice esa práctica de construir la base del telar delante de los niños, en el colegio. Y esto se relaciona también con lo que señala el Ministerio de Educación, la necesidad de llevar a los sabios que viven en la localidad al colegio, a las instituciones educativas, ¿no? Entonces, de pedirle que delante de los niños se ya plante su telar, la fase de su telar. Y la profesora diría que al final, viendo todo el proceso, que aquí lo que estamos pudiendo percibir, aparte de que ella construye la base del telar, que ella está construyendo un rectángulo. Y allí en la práctica se ve cómo hay una relación de perpendicularidad entre el largo y el ancho, que este lado es paralelo al otro y que tiene la misma medida y así. Inclusive ella, en el caso de ella no, pero en otras tejedoras, al terminar, lo que hicieron fue medir las diagonales. Midieron una diagonal y midieron otra diagonal. Y dijeron, está bien. ¿Por qué? Porque si la medida de las diagonales coinciden, el rectángulo está bien construido. En otras palabras, hay propiedades que están implícitas allí. En un rectángulo las diagonales tienen son congruentes, tienen la misma medida. Entonces, por eso les decía, o sea, que así como en este caso he visto varias actividades y intuitivamente yo sé que hay matemática, y a veces matemática profunda, porque este es algo sencillo, geométrico. Es una construcción de un rectángulo, es algo sencillo y geométrico, pero hay matemática muy fuerte en la práctica del tejido, por ejemplo. Sumamente complejo y muy bonito. O sea, que no es, a simple vista uno lo ve complejo, pero si uno se detiene y analiza, hay patrones, hay álgebra, de por medio hay álgebra. Hay patrones, porque ellas repiten una serie de regularidades, más que nada en el momento que dibujan, o mejor dicho, elaboran los diseños. Porque construir la parte que ellas le llaman la pampa, que es algo llano, eso es fácil. Lo difícil es cuando elaboran los diseños, las figuras, que ellas se ven en las mantas, entonces ahí escogen las surtimbres, van escogiendo y se pueden ver patrones, ¿no? Y hay irregularidad también. Entonces, yo creo que por ese lado se podría, pero hay que encontrar los patrones, encontrar la regularidad, pero en ese lado se puede enseñar inclusive álgebra a partir de esa práctica de los tejidos. Ese es una de los resultados, ¿no? O sea, que se han podido, digamos, encontrar que existen conocimientos implícitos, matemáticos implícitos en las prácticas de los profesores, de los tejedores, de las tejedoras, y que esto se puede extender, se puede utilizar ese contexto en la enseñanza de esas nociones matemáticas en las escuelas, en las instituciones educativas de la zona. Bien, bien. O sea, de alguna manera también hay todo un trabajo, una tarea para los docentes de matemáticas, ¿no? Para seguir, especialmente que están ubicados en estos espacios. Ahora, claro, eso estamos hablando de las regiones, ¿no? De la selva, de la sierra, pero también, por ejemplo, en Lima hay los chicos que trabajan, ¿no? Y ahí hay un montón de saber que está siendo totalmente ignorado
Pero bueno, eso también es otro aspecto que podemos ver. ¿Qué consejo le darías tú a los profesores peruanos, y especialmente a los profesores de matemática y aquellos que están interesados en investigar? Ya, por ejemplo, lo que tú decías en Lima, en la zona urbana, o en general en cualquier ciudad del Perú. En una oportunidad yo estuve en bueno, hace te digo 20 años o más, o capaz 30 años, en una cerrajería. Y yo vi cuando un señor cerrajero estaba construyendo la puerta de una casa, puerta de metal, de fierro negro, ¿no? Entonces, y yo vi la práctica así como esta, igualito. Al final el señor, para poder construir su puerta de metal, es un rectángulo, medía las diagonales y apuntalaba, y después volvía, o sea que también está implícita la construcción de un rectángulo en el momento que construye la puerta. Y cortaba un pedazo o largo de la puerta y el otro largo iguales, y los dos anchos iguales, ¿no? Y después eran paralelos, y al final medía las diagonales, y después ya cuando estaba seguro, aseguraba eso que había apuntalado y poner como un punto nada más. Es toda una técnica para construir una puerta, usar la cerrajería o la soldadura, mejor dicho. Entonces, de igual manera, en Lima, por ejemplo, o en las ciudades, se podría observar la práctica de los maestros, albañiles, cerrajeros, de la gente que trabaja en los mercados, ambulantes, en todos los oficios hay matemática presente. Y hay diversos conceptos matemáticos, algunos más complejos que otros. Entonces, los profesores deberíamos hacer eso, investigar, observar y llevar esos ejemplos, o sea, a los niños para que ellos digan, bueno, esto que estoy aprendiendo es útil porque este señor lo está usando, él ni cuenta se da que lo esté usando. El cerrajero está construyendo la puerta usando propiedades matemáticas de los rectángulos, pero él no se da cuenta que lo está usando. O sea, sabe construir un rectángulo, pero él no sabe que tiene ese conocimiento. Y te puedo decir muchos ejemplos, muchos. En la zona por ejemplo, en la selva, hacen unas construcciones de casas con madera y ponen los techos de hojas de las palmeras o de los árboles, de manera que tiene una base hexagonal o pentagonal o octogonal. ¿Cómo construyen esos señores esas casas? Y lo hacen muy bien. Tienen una técnica. Implícita dentro de esa técnica hay cuestiones matemáticas también, ¿no? Entonces, en la construcción de casas, en diversas actividades. Entonces, eso debemos observar, las actividades de las personas que viven alrededor, de quienes trabajan, en diversos oficios, y también gente que trabaja con la ciencia. También hay matemáticas allí. Y no solamente matemáticas. Si, por ejemplo, cuando uno ve el tejido en sí, el tejido no sé si quién ha visto un tejido de la sierra. Cuando uno ve el tejido de la sierra, de las bayetas o de las faldas de las señoras, el agua no penetra, es como impermeable. El agua resbala. ¿Por qué? Porque han hecho esas fibras con una técnica tal que no absorbe el agua, pues eso los protege de las lluvias torrenciales y no se enferman. En otras palabras, hay conocimientos físicos también presentes allí. Físicos, ahí se aplican la física al momento del tejido y en general para cualquier actividad. Los conocimientos físicos, matemáticos, químicos, el teñir, por ejemplo, cuando tiñen las fibras, hay química de por medio. Esos conocimientos de las ciencias en general están presentes en todas las actividades que nosotros podemos apreciar diarias, en diversas comunidades, en la costa, en la sierra, en las zonas rurales, en las zonas urbanas.
solo que miramos con ojos, o no sé cómo, no valoramos, no valoramos los conocimientos de la gente común. En el fondo, y también en la matemática, nosotros planteamos un relativismo, es el relativismo epistemológico. O sea, no solamente es válido el conocimiento científico, también hay una validez en los conocimientos cotidianos, en los conocimientos profesionales. O sea, ¿solamente lo científico es válido? No, porque en la sierra o en la selva, por ejemplo, yo estaba en una comunidad nativa, y el señor que estaba acostado, el papá de un joven, del Cayetano, me decía, escuchaba cómo cantaba un pajarito. Ahí decía, ya, va a llover, decía. Solamente con escuchar el canto de ese pajarito, él ya estaba seguro que iba a llover y llovía. ¿Es un conocimiento científico? No, pero es un conocimiento cotidiano, pero es válido. Y se puede predecir que porque va a cantar o cante ese pajarito, va a llover. O sea, nosotros tenemos que darle valor a los conocimientos cotidianos también. Y porque lo científico, no solamente lo científico es válido. O sea, esos son reflexiones que he tenido a lo largo de este trabajo y que me ha hecho, por ejemplo, valorar lo que son las etnociencias, que no solamente la etnomatemática, sino hay etnociencias en todos los ámbitos. Por ejemplo, allí en Francia, esa profesora de Rosiers realizaba seminarios en ese Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales con diversos investigadores que hablaban de etnofísica y etnobotánica y así, diversas áreas de la ciencia, pero que partían de cuestiones de los pueblos, ¿no? Que no era un conocimiento científico propiamente occidental, digamos, que tenga una base occidental. Sí, sí, en realidad sí, es todo un mundo que tenemos, y es un mundo en el que precisamente la región sur tiene mucha experiencia, mucho conocimiento. Nosotros ya en el Perú estamos dentro de los 10 países mega diversos, ¿no? Nosotros tenemos una diversidad increíble, entonces tenemos mucho que aportar en esto de las etnociencias, ¿no? Poco a poco. María, realmente un gusto haber compartido contigo. Realmente también, si nos permites, podemos poner el enlace a tu tesis, que ya me imagino que muchos querrán revisar, y de alguna forma también poder contactarte si es que quisieran que estés presente en alguno de los eventos que realizan, ¿no? Entonces, te agradecemos realmente por todo lo que has compartido con nosotros esta noche, y te dejamos también para que te despidas de nuestra audiencia. Muchas gracias, Lourdes, por la oportunidad de poder conversar sobre este trabajo que realmente para mí ha sido algo muy, bueno, me ha dado mucho placer por lo que hemos encontrado, por los hallazgos, por el reconocimiento de diversas instituciones y más que nada también porque algo me dijo una vez una joven quechua, estudiante en ese tiempo ahora profesora de EIB, y decía que estaba muy contenta de la investigación porque ahora podía ver a su madre, una señora quechua, sencilla, de campo, y darle el valor que se merece, porque los conocimientos que ella tenía su mamá son conocimientos muy valiosos. Entonces, el hecho uno de los grandes logros de la tesis es cómo yo creo, en el caso de los chicos de la Cayetano que ya ahora son profesores, yo creo que se han sentido valorados, es como elevar el autoestima de ellos, o sea, porque su cultura, los conocimientos de su cultura han ganado un premio internacional. Entonces, eso es algo muy importante, porque no solamente es una cuestión de conocimiento científica, sino el aspecto emocional. Es la autoestima, ¿no? El autoestima, el autoconocimiento de nosotros. Eso es algo que es muy valioso y me alegra de alguna manera en haber contribuido a que eso se dé
no solamente en ellos, sino en general en todas las culturas originarias de mi país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti y muchas gracias también a todos y todas. Estamos pues el próximo jueves volviendo a encontrarnos a las 7 de la noche con otra interesante entrevista. Hasta la próxima.